Bendiciones, mis amados. Nos encontramos nuevamente en un segmento con un encuentro con Dios a través de su palabra. Quería hablar en esta oportunidad qué significan los mandamientos de Dios. ¿Cómo son? Los mandamientos de Dios son dulces. Los mandamientos de Dios son santos. Los mandamientos que Dios nos da son justos, nos dan libertad, nos dan bendición. Dios, ¿dónde establece esos mandamientos? En la palabra del Señor. Hay personas que en su vida particular confían en el testimonio de otras personas. Cree a lo que le dice una persona. A veces en mi ejercicio como abogado me encontré casos donde las personas daban dinero por una casa y cuando se iban a mudar a la casa no podían porque la casa no estaba registrada a nombre de su amigo, de la persona a quien le soltó el dinero, y así negocios con carros que nunca se los entregaron. El mundo del fraude, porque confiaron en el testimonio de hombres y siguen confiando, pero se niegan absolutamente a confiar en el testimonio de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios dice en su palabra que Jesús es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios. Vamos a ver hoy en este pequeño segmento con la palabra de Dios el paralelo entre un cristiano verdadero y un incrédulo. Mis amados, el cristiano verdadero se ha humillado, ha sentido culpa y dolor por su pecado. Se ha sentido que tuvo un peso de miseria por ese pecado. Y ha sentido la necesidad de un Salvador. Ese es un verdadero cristiano. Pero no cualquier Salvador, sino un Salvador que está adecuado a la necesidad y circunstancias que tiene. Y ese cristiano verdadero ha encontrado sentido y poder en la palabra de Dios y en la doctrina de Cristo. Ese cristiano verdadero se ha humillado, le ha dicho: Señor, soy culpable, si yo hice esto, aquello, lo otro, perdóname, Señor. Se ha humillado. Ese cristiano verdadero ha sido sanado en su alma. Ese cristiano verdadero ha sido vivificado, ha salido del pozo de la desesperación, de la culpa, y ha dicho: sí lo fui, pero ya no lo soy, yo era, pero ya Cristo me sanó, me salvó. Ese cristiano verdadero ha sido consolado en su alma. Tiene una nueva disposición y un nuevo deleite. Una nueva disposición y un nuevo deleite. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ese cristiano verdadero no es el hombre que fue, anteriormente. Pero déjame decirte que el cristiano verdadero sigue teniendo conflictos. Sigue teniendo conflictos primero con su yo, con el pecado que habita en él, con su carne. Y también sigue teniendo conflictos con el mundo y con las potestades del maligno. Por eso tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que tener comunión con Dios para que la fe sea fortalecida, para que solo con la fe en Cristo pueda salir adelante. Pero ese cristiano verdadero toma fuerza en la fe de Cristo. De esa manera vence al mundo y puede seguir un viaje, un camino hacia un mundo mejor, que es la vida eterna. Ahora, ¿cómo es el incrédulo? ¿Qué le pasa a ese incrédulo que prefiere confiar en el hombre que en Dios, que prefiere confiar en una estampa, en una cosa, en otra, en diferentes caminos, pero que se niega a darle y a entender y a recibir la deidad de Cristo, a Jesús como único Dios, como único y verdadero camino, verdad y vida? Ese incrédulo tiene un pecado que es espantoso. Mira, es un pecado espantoso. Se llama el pecado de la incredulidad. Ese incrédulo ha tratado a Dios como mentiroso. Sí, el incrédulo ha tratado a Dios de mentiroso porque no cree al testimonio que Dios da como Padre de que Jesucristo es su Hijo verdadero, es el Dios encarnado, es el que prometía en Mateo 1:21: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Jesús, porque él pagará el precio del pecado de su pueblo. Gloria sea su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Nomás hablamos de él y cae una presencia de él, un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vano puede decir una persona: yo creo en Dios, Dios es todo para mí, Dios lo ha hecho todo, y Dios. En vano.
crees en vano en Dios. ¿Por qué? Porque se ha rehusado a confiar y a honrar a Cristo como verdadero Hijo de Dios. Ese incrédulo desdeña someterse a la enseñanza de Cristo como profeta. Él profetizó y dice que Él vuelve por segunda vez y va a apartar a las ovejas de los corderos y nos va a decir bienvenidos al reino a los que estamos con el Señor Jesús. Nos va a tomar y nos va a llevar para estar con Él en su gloria perpetua. El incrédulo dice eso, no, Él no vuelve. Cristo murió en la cruz y ya no vuelve. Pues prepárate, yo vengo con buenas nuevas de salvación. Vuelve por segunda vez y está próxima su venida. Próxima está la venida de Jesús. El que se niega a confiar, ese incrédulo se niega a confiar en la expiación que hizo Jesús, en su intercesión, y se niega a obedecerle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi pregunta para ti hoy, ¿es Jesús Rey de Reyes en tu vida? ¿Es tu Señor y Salvador? Antes de tomar una decisión, vas a Él y la charla, le dices lo que está pasando y le preguntas, ¿qué opinas? ¿Qué hago? Muéstrame. Abres la palabra de Dios todas las mañanas y consultas lo que dice la palabra en Salmos, Proverbios, el Evangelio. Hazlo, actívate, sal de la incredulidad. Ese incrédulo que se ha rehusado a confiar en Cristo, que desdeña someterse a Él como profeta y como Rey de Reyes y Señor de Señores, déjame decirle que está muerto en sus pecados. Está muerto en sus pecados y lo más grave, está bajo eterna condenación. No te sirve decir soy evangélico, soy protestante, soy de esta religión, soy cristiano, soy esto. Es tu relación personal, es cómo confías tú en Jesús. Le pones al lado muchas otras personas e imágenes para confiar, o Él es único en tu vida. Me gusta mucho lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Ese profeta Habacuc del Nuevo Testamento se refiere a Dios, no como mentiroso, se refiere a Dios con unas palabras. Dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tremendo, muy limpio. Dios es muy limpio. Ahora, el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, el profeta Isaías dice, pero tus iniquidades han hecho separación entre tú y tu Dios, y tu pecado ha escondido su rostro de ti para que no te escuche. Nos está enseñando que muchas veces uno dice, pero estoy pidiéndole a Dios y Dios no me responde. Dios siempre responde, pero hay una palabra: si uno no confiesa el pecado y se aparta, ese pecado hace un muro y Dios aparta el rostro. Por eso necesitamos un Salvador que haya hecho una obra única, una sola vez. Jesús en la cruz del Calvario, una obra única en remisión por nuestros pecados. Pedirle perdón a Jesús por todos nuestros pecados, pedirle que nos comunique y nos conecte con el Padre, con nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el incrédulo? El incrédulo no va a confiar en Jesús. El incrédulo prefiere salir a contarle a otro hombre su pecado. El incrédulo prefiere confiar en cualquier cosa menos en Jesús. Mira la condición de todos nosotros cuando no estamos en Jesús, cuando no confiamos en Él. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. La gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es perfecta santidad. Él es el perfecto santo. Pero Dios también es perfecto amor. Y ese es el amor que nos cubre. Dios es gracia. Dios es misericordia. Dios es perfecta gracia. Mira la gracia de Dios. Mira el amor de Dios manifestándose en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué muestra Dios? Su amor por ti y por mí. Tú y yo pecadores, pero sin embargo Cristo murió por nosotros. Mira, en 1 de Juan cierro el paralelo entre el cristiano y el incrédulo, diciéndole al incrédulo, tienes que creer en Dios, tienes que creer en el Hijo de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y su vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor. Dios nos ha dado el regalo maravilloso de su único Hijo, de Jesús. Dios nos dio ese regalo y Jesús se hizo hombre.
vivió sin pecado, murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y perdón de pecado, y fue resucitado, levantado de entre los muertos, levantado de la tumba, como prueba de que es el Hijo de Dios. Y fue esa cruz como sustituto perfecto por nuestros pecados. Por eso cuando tú confiesas el pecado a Jesús y le pides que te perdone, se presenta la obra de Cristo de inmediato ante el altar de Dios. Y nuestro pecado no solamente es borrado, sino desaparecido. Nunca más seremos juzgados por cada pecado que le confesamos a Jesús. Eso queda sepultado en el fondo de la mar. Nunca más se acordará el Señor de eso. ¿De dónde sacas eso, Pastora Yasmine? De que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué tú me dices que Jesús es el Hijo? Porque la Biblia, este libro preciosísimo, este libro bello, precioso, de más de 2000 años que ha querido ser destruido, pero no podrá hacerlo porque es palabra viva y eficaz. Esa Biblia lo dice. Mira lo que dice Romanos, en muchos versículos, pero voy a leerte uno. Romanos 1:4 dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, de acuerdo al Espíritu de Santidad, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 4:25 dice, el cual, refiriéndose a Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque Cristo también murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, a fin de que Él nos lleve a Dios. Déjame encomendarte a Dios. Señor, te presento todos los que están viendo este video. Te suplico, Señor, que perdone sus pecados, que los toque para salvación, que no partan a una eternidad sin encomendar su espíritu y su alma únicamente a Jesús el Salvador. Dios los bendiga y que tengas una excelente semana. Paz y bendición.